tardes, amigos. Estamos el día de hoy en nuestro habitual espacio de Al Grano con Salamanca, en donde hablamos de diferentes temas de ciudad, de región. Hoy con la agradable visita del doctor Juan Carlos Maya, ingeniero agrónomo, abogado, especialista en planeación urbana y regional. Territorio y regional. También ha sido docente, director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional, secretario de Agricultura, secretario de Desarrollo Económico, y secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Popayán. Mejor del dicho, Cauca. Todo del Cauca. Del Cauca. Todos los pergaminos para el tema que hoy nos trae a este café. Doctor Juan Carlos, bienvenido. Hombre, Juan Francisco, qué grato estar aquí contigo compartiendo este escenario donde podamos transmitir pensamiento, donde podamos intercambiar ideas en temas tan complejos y tan delicados como es el medio ambiente, que es el tema que me fascina a mí. Soy profesor de Derecho en materia de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Además, pues, ingeniero agrónomo, metido en estos temas ambientales desde hace mucho rato y desde luego compartiendo quienes consideran que el medio ambiente es una plataforma muy importante para aspiraciones, desde luego, de entrar a dirigir una ciudad como es la intención que tú tienes y que muy seguramente vas a terminar triunfando en una alcaldía tan compleja como la ciudad de Popayán y en temas tan delicados como el medio ambiente. Claro que sí, un tema muy del momento, muy de vanguardia en el mundo, no solamente en Colombia, ni en el Cauca, ni en Popayán. Tema que nos compete a todos los ciudadanos del mundo. Queremos hablar, Juan Carlos, de un tema que es, digamos, hoy prioritario en la agenda del gobierno nacional y prioritario en la agenda de los gobiernos locales. Cambio climático, acción climática. La crisis que está viviendo el mundo entero en el tema del cambio que se nos ha venido dando desde hace muchos años y que de alguna manera ha permitido formular esa Agenda 2030, que de alguna manera apunta hacia esas estrategias, hacia cómo nosotros empezamos a trabajar en torno a esa dificultad. Ya en el entorno local, Popayán, ¿cómo lo ves? ¿En qué escenario estamos nosotros en este momento? Mira, Juan Francisco, hace unos 40 años, hace 40 años yo tenía 26 años. Y hace 40 años, cuando se hablaba de cambio climático, se hablaba de una utopía. Y hace 40 años, cuando nos hablaban a nosotros en cambio climático en las universidades y en las facultades, siempre considerábamos el profesor loco de ecología. Sí, claro. Ese profesor está loco, ¿cierto? Cuando hablábamos del calentamiento, cuando hablábamos de todas estas cosas. Después de 40 años, ¿cierto?, donde el calentamiento fue una realidad, donde el cambio climático fue una realidad, estamos hablando hoy en día. Se está hablando es cómo mitigar y contingenciar la desaparición de la raza humana. Es un tema ya delicadísimo, supremamente delicado, que tiene varios contextos. Y en esos contextos, pues ha llegado hasta la vida local, tu vida cotidiana. Tú sientes el cambio climático cuando te levantas, cuando te acuestas. Tienes la angustia del cambio climático. Mira lo que está pasando, las inundaciones, los terremotos, claro que sí, etcétera, etcétera. Y no es como algunos advierten, que es que el cambio climático son unos intérpretes erráticos del apocalipsis, ¿no? Aunque, entre otras, quiero decir, el apocalipsis habla de esa sabiduría de la Biblia, habla del cambio climático, claro que sí, ¿cierto? Y se interpretó desde ahí. Entonces, yo creo que el cambio climático es una realidad que, desde luego, quienes asumen los gobiernos locales y los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales deben tener una tremenda preocupación. Mire usted, hoy que estamos grabando aquí que estamos en tu programa, mira lo que se ha convocado. Hoy día miércoles 23, si no me equivoco, inició la 4ª Cumbre de Desarrollo Sostenible en Bogotá. Así es. Con una asistencia asombrosa. Más de 10.000 personas, rondando todos en el tema de cambio climático, desarrollo sostenible y la preocupación, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces la preocupación que debe tener cualquier aspirante a una alcaldía, en el caso tuyo, por ejemplo, te coloco de ejemplo, la agenda prioritaria, entre otras, yo lo he venido diciéndolo y te lo he dicho a ti, la agenda prioritaria es la agenda ambiental.
y la agenda ambiental climática de la ciudad de Popayán, con la pérdida de los cerros tutelares, la catarsis ambiental que tiene Popayán es prioridad. Y esa prioridad no se puede manifestar en simplemente crear una secretaría sin ningún músculo, con 2 o 3 personas, con 2 o 3 técnicos, con un ingeniero ambiental para que atienda toda la meseta de Popayán, sin ponerle seriedad al tema. Entonces yo creo, Juan Francisco, que sé que tú sí estás preocupado por ese tema. Algo que tiene hoy la percepción ciudadana frente al cambio climático, y es algo que lo vemos nosotros sobre todo en los momentos en que el invierno arrecia, cada vez arrecia con más fuerza, es la inundación de la ciudad. Si hay sitios estratégicos de la ciudad que se inundan de manera sistemática, pero empezamos a ver más lugares de la ciudad que se inundan. No tenemos tratamiento de aguas lluvias en Popayán, no tenemos un sistema. ¿Tú ves que eso puede ser un sistema que ayude mucho hoy en temas de cambio climático a la ciudad de Popayán? ¿Vamos a seguir incrementando el nivel de lluvias, de inundación? ¿Deberíamos pensar en un plan estratégico para el tratamiento de las aguas lluvias de la ciudad? Mire, Juan Francisco, y usted le está pegando al punto. Es decir, uno comienza a percibir que la gran mayoría de candidatos a la alcaldía están preocupados por temas estructurales desde lo económico. Yo lo reconozco. Claro que usted es un hombre preocupado por las finanzas del municipio, pero lo veo preocupado por el tema ambiental, que es nada más ni nada menos que compromete la vida, ¿cierto? Que compromete la dignidad, porque lo que reclama la ciudadanía es dignidad ambiental. Así es. Y mire, usted ha tocado, doctor Juan Francisco, ha tocado un tema que es vital: el manejo de las aguas y el manejo de las inundaciones. El problema de las inundaciones es un problema que se ha venido advirtiendo. Acuérdese que hace unos años atrás se salió el río Molino. Así es. ¿Cierto? La quebrada del Pubús llega e inunda. Y es porque no ha habido un manejo adecuado, entre otras con algo agravante que yo sé que usted como alcalde lo va a tener que tener en cuenta y va a tener que revisarlo. Es que se hizo la ordenación de la cuenca del río Molino, se hizo la ordenación de la microcuenca del río Pubús, y los alcaldes, de manera irresponsable, ¿cierto?, no hicieron uso del proceso de ordenación de esas cuencas. Así es. Cuando la ordenación de cuencas, que usted bien lo sabe, que se llaman los famosos PONCH, sí, que me tocó a mí como director en esa época dejar firmada la ordenación de la cuenca del río Molino, que eso ya hace ya más de 10 años o más de 10 años. Mire los estragos que ha generado el no tener un concepto claro sobre el proceso de ordenamiento de cuencas y de microcuencas en la ciudad de Popayán. O sea, que la amenaza de inundación es permanente en la ciudad. Cada vez mayor, incluso. Cada vez mayor usted va a percibir como alcalde que va a tener que mantener las alertas rojas frente al proceso de ordenación de la cuenca y el manejo de la cuenca alta. Así es. Yo le voy a decir, doctor Juan Francisco, yo creo que es una preocupación que yo sé que usted la tiene en materia ambiental. La Corporación Río Piedras, que la maneja una gran mujer, que es la doctora, me traiciona la memoria, ¿cierto? Esa corporación hay que darle cada vez mayor vitalidad. Y hay que generar algo que usted está interesado también y que lo estamos asesorando precisamente para eso, que es la gestión ambiental del municipio de Popayán. No es de la CRC, no es de la corporación, es del alcalde. Es del alcalde. Es del alcalde, su cuerpo secretarial, unido en un matrimonio con el consejo y unido en un matrimonio con los ediles. Son los responsables de la gestión ambiental para ver cómo se supera la catarsis, que no hemos tratado el problema de basura, no hemos tratado el problema de las galerías, no hemos tratado el problema del tránsito, de la saturación de vehículos, etcétera, etcétera. Eso es un poco... Pero eso es su preocupación. Eso me parece importantísimo. De ordenar el territorio en torno al agua, al manejo del agua. Hemos hablado de cómo atender la problemática de las aguas lluvias en Popayán, que va a ir creciendo. Amerita esto el diseño de unos estudios para poder hacer el plan de manejo de las aguas lluvias. Esto es canalizar, esto es tener
unos corredores para poder darle tránsito al agua lluvias. Mire, en Pasto ya lo están haciendo, Juan Carlos. Nos hemos quedado atrás. Nosotros estamos proponiendo precisamente estructurar ese estudio y diseño para poder llevar a cabo en Popayán el plan de tratamiento de aguas lluvias para Popayán. Pero hay algo muy importante y es que las ciudades van a ir creciendo, sobre todo en su entorno urbano y en la periferia. Por ahí hay un urbanista franco-colombiano que se llama Carlos Moreno, que escribió un libro de la ciudad de los 15 minutos. Y en ese libro él menciona que en el año 2050 el 80% de los habitantes de un territorio van a estar asentados en el entorno urbano de las ciudades. Y esto es un problema porque nos consumimos el agua, pero también disponemos del agua pues que utilizamos. No hemos podido avanzar con la petara en Popayán. Vamos creciendo con el consumo, pero no hemos modernizado nuestras plantas de tratamiento de agua. ¿Cómo ves esa problemática de la petar, de la necesidad que la ciudad tenga cómo limpiar las aguas residuales, de ese ordenamiento en torno a las cuencas, como la que has mencionado, el río Las Piedras? ¿Cómo estamos nosotros en Popayán en este momento en torno a eso? Mire, doctor Juan Francisco, yo creo que la preocupación de la petar es una preocupación de vieja data. Y usted lo sabe. Usted como ingeniero lo sabe. Como ingeniero, como constructor, lo sabe, que es una preocupación que ha tenido la planta de aguas residuales de Popayán. Que en la época cuando yo me desempeñé como director de la corporación, yo he tenido la grata oportunidad de dirigir esa institución 2 veces, en un lazo de casi 8 años, manejando la corporación. Cuando se habló de la petar, en esa época la petar estaba en 20.000, 50.000 millones de pesos. Hoy esa petar no la hace usted por menos de 30.000, 40.000 millones de pesos, la petar. Entonces, la planta de tratamiento de aguas residuales es para disminuirle la descarga y descontaminar el río Cauca, ¿cierto? Esa petar es urgente y a mí me parece interesantísimo que usted lo tenga en el plan de gobierno. Porque hoy los vertimientos se están lanzando directamente al río Cauca. Hay que disminuirle la descarga, ¿cierto? Y esa descarga obliga a que la petar sea... es importantísima. Claro que sí. Lastimosamente no hubo la suficiente pedagogía para que la comunidad entendiera cuál es la función de una petar. Porque la gente cree que una petar es llevarle un sitio oliendo de lo más fétido y eso no es cierto. Hoy en día las petares se manejan con bacterias, se manejan con todo. Ya hay unos tratamientos modernos. Y son indoloras. Claro. No huelen a nada. De acuerdo. No huelen a nada, pero es una urgente necesidad que la veo que usted la tiene en la prioridad. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es obligatorio. Obligatoriamente hay que hacerlo. De acuerdo. Hay que buscar los recursos, hay que buscar alianzas público-privadas, hay que buscar cooperación internacional, pero sé que usted como alcalde tiene el vuelo suficiente para buscar esos recursos y hacerlo. De acuerdo. Entonces, ahora, la contingencia a los fenómenos naturales de Popayán. Usted bien lo sabe, ingeniero, que Popayán tiene una afectación directa o indirecta a fenómenos y accidentes ambientales. Así es. Y el principal accidente ambiental es que tiene la falla del Romeral. Así es. Un ciclo que se produce cada 40, dicen que el próximo ciclo puede estar entre los 50, 60 años. Ok. 60 años, ya llevamos 36. Vivimos en condición de riesgo. Condición de riesgo permanentemente. Permanentemente. Esa es una lectura que tiene que hacer un alcalde y usted la tiene clara. Así es. Es una lectura que tiene que ser clara desde la construcción, de cómo crece la ciudad, etcétera, porque la ciudad es sometida de manera permanente a accidentes ambientales. Tiene un accidente ambiental que la gente a veces no lo percibe. Y usted sí lo ha percibido. Que Popayán es la parte final del cono del granizo, que viene desde Santander de Quilichao, ¿cierto? Y termina aquí en las entradas de Popayán, casi que en la punta de entrada del aeropuerto. Ajá. Y ese cono del granizo produce unos daños agrícolas, la cosa más tremenda. Cada vez que hay una granizada aquí, en Popayán acá, con maíz acá, con café acá, entonces son accidentes ambientales que tienen una lectura ambiental que hay que hacerle a la ciudad. Imposibles de predecir, pero debemos estar preparados para poder atender las emergencias. Total. Claro, por total. supuesto. Entonces, creo que hay que tener una simbiosis entre la Oficina de Atención del Riesgo, que a ratos es un pobre señor, y usted lo sabe, es un señor que lo hace de buena fe, con 2 o 3 técnicos,
¿cierto? Que el alcalde a veces ni lo atiende ni Sí. se preocupa por hablar con él, y lo mismo pasa a nivel De departamental. acuerdo. ¿Cierto? El gobernador se acuerda es cuando hay 3 o 4 o 20 muertos, o hay una remoción en masa, y entonces Cuando el riesgo se consolida. cuando el riesgo se consolida. Entonces hay que crear el matrimonio entre la oficina de atención del riesgo, que yo he dicho, y ojalá usted lo pueda lograr, se convierta en una secretaría del riesgo, como la tiene Medellín. Sí. Que son unas secretarías con unos músculos muy importantes, porque el riesgo lo que pretende es anticiparnos, ¿cierto? Antes, acuérdese que teníamos atención y prevención de desastres, ¿verdad? Después del desastre. La atención del riesgo antes del riesgo, entre otras, es una teoría de un caucano, ¿cierto? De un caucano que es el doctor Chaos, Okay. ¿cierto? El exdirector del SENA, se me da el nombre, no Juan José Chaos, no, sino el doctor Chaos habló sobre y comenzó a hablar del riesgo, después del terremoto. Entonces yo creo que es una parte fundamental que habrá que articular, ¿cierto? Y habrá que articular con una secretaría de músculo. De acuerdo. Usted no puede tener, ingeniero, una secretaría híbrida. Una secretaría que hable de lo agrícola y que hable de lo ambiental. No, eso hay que abrirlo. Exactamente. Y cuesta, hay que especializarlo en lo que se necesita. Yo creo que su alcaldía tendrá que ser pionera en tener la Secretaría de Medio Ambiente. Así es. Y no colgarle el medio ambiente, porque siempre el medio ambiente lo cuelgan a algo. Sí, de acuerdo. Entonces, aquí en Popayán, ¿el que le han colgado el medio ambiente? A desarrollo agropecuario. A desarrollo agropecuario. Entonces, le cuelgan ahí en el medio ambiente, como quien dice, como para que no se quede huérfano. Eso me parece que usted lo comienza a desarrollar con mucha inteligencia. Creo que es necesario hacerlo por todo lo que usted ha comentado, Juan Carlos. Usted mencionó al principio de este espacio algo importante sobre los cerros tutelares de Popayán. Y creo que va muy de la mano con el tema de deforestación. El gobierno nacional viene trabajando muy fuerte en el tema de deforestación. A través de los programas de familias, guardabosques y otros, han logrado reducir casi el 30% en deforestación. ¿Cómo estamos nosotros en deforestación en Popayán? Uno ve con preocupación que los cerros los deforestan para poder construir viviendas, para poder hacer uso agropecuario. ¿Cuál es su lectura de la deforestación en Popayán? Mire, se dice y se advierte que la meseta de Popayán, doctor Juan Francisco, son 59.000 hectáreas. Se dice. Otros dicen que son 61.000, otros dicen que son 65.000. Por ahí está rondando. ¿Cierto? Pero creo que en mi época, como director de la corporación, hablábamos de 59.000 hectáreas. ¿Cierto? De las 59.000 hectáreas, creo que urbanas son 2.000. Sí, aproximadamente. 2.000, hoy en día deben ser unas 2.500 hectáreas urbanas. Sí. El resto son 56.000 o 57.000 hectáreas que te quedan en el sector rural. Rurales. El sector rural ha tenido una gran presión hacia la deforestación. Es decir, ha tenido una gran presión. Y ha tenido una presión porque el sector agropecuario de la meseta de Popayán ha tenido una intervención de monocultivos. Así es. Entonces, con esto no te voy a decir de que yo ataco a mi comunidad cafetera, ¿cierto? Pero los monocultivos han venido presionando. Y en la meseta de Popayán también presionó la ganadería, ¿cierto? La ganadería. No vamos a condenar las actividades desde el punto de vista ambiental. Lo que tenemos que hablar es que el alcalde debe preocuparse de cómo esas intervenciones que hubieron en el pasado, cómo se pueden comenzar a reconstruir ambientalmente. Así es. Que es lo que se llama hoy en día la restauración ambiental. Así es. ¿Cierto? Entonces, yo creo que eso es una tarea que tiene que tener la Secretaría, que es la de restauración, la de recuperación, la de vigilancia, ¿cierto? Que lo tendrá que hacer el alcalde, pero con una Secretaría de músculo. Hay que enfocarnos programas específicos para poder hacer esa recuperación. Y también un control, de alguna manera, pues hay que establecer unas áreas en donde se deba preservar de todas maneras como recurso natural, que es pues obviamente los reservorios o los lugares en donde sí, señor. No se puede hacer ninguna actividad, digamos, de desmantelamiento de la fauna y de la flora y del medio ambiente. Para terminar, Juan Carlos, este espacio muy agradable, tema de momento, un tema de vanguardia hoy importantísimo. Rápidamente, sobre la justicia ambiental. Tenemos una brecha grande en el manejo ambiental que está muy diferenciado en ciertas poblaciones periféricas de Popayán. Más acentuado el problema de las basuras, del tratamiento de las aguas residuales, de las inundaciones, de todo lo que hemos dicho.
está impactando indudablemente la periferia mucho más que el centro de la ciudad. ¿Cómo llegarle con unos programas de enfoque diferencial a estas poblaciones? ¿Cómo ves tú que maneje hoy la alcaldía? Nosotros hemos visto que de alguna manera no hay un buen enfoque en el manejo diferencial en justicia ambiental y ese tratamiento de la periferia cada vez se vuelve más complejo. Cada vez hay más descontrol en el manejo, digamos, de los asentamientos periféricos y por ende del manejo de toda esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Mire, doctor Juan Francisco, usted ha tocado un tema muy sensible, porque la discusión de la justicia ambiental y de la dignidad ambiental empezó en la constituyente. Así es. Estábamos jóvenes, usted mucho más joven que mi persona, inició en la constituyente. Después de que la constituyente deja en firme la constitución del 91, la constitución colombiana deja un acápite estrictamente ambiental, ¿cierto? Que es el del artículo 80 hasta el artículo 84, de las pocas constituciones en el mundo que tienen un acápite estrictamente ambiental. Y si usted mira la constitución del 91, tiene muchísimas orientaciones ambientales. Y uno de los principios constitucionales que se dieron ahí era la equidad y la justicia ambiental. Así es. A través de los deberes y los derechos, ¿cierto? Y esos deberes y derechos dentro de esa rama tan hermosa que es el constitucional ambiental, ¿cierto? Se habló del deber, del derecho que a usted le recojan las basuras, pero el deber que usted no las tire al vecino. Así es. Entonces, desde ahí comenzó la equidad ambiental. Y después, ¿qué pasó? La ley 99-93, ¿cierto? Que es la ley de medio ambiente, única de las primeras en el mundo, ¿cierto? Aparte que nosotros ya teníamos el Código de los Recursos Naturales, todos girando alrededor de la equidad. Las ciudades hoy en día tienen que apuntarle a lo que usted quiere apuntarle, es buscar equidad, es buscar racionalidad, es buscar equilibrio, es buscar que la gente se sienta bien, ¿cierto? Es buscar la aproximación de la cosmogonía de la ciudad rural a la cosmogonía de la ciudad urbana. Así es. Que ese es el divorcio que de manera de pronto inocente de muchas administraciones municipales no han podido aproximar. Así es. ¿Cierto? No han podido aproximar. Y la herramienta que pudiese aproximar a eso es el plan de ordenamiento territorial. De acuerdo. Y usted pasa por eso. Y usted lo ha venido estudiando. Sí. Desde hace rato ha venido estudiando el tema. Y hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante. Pero no da espera. Pero usted advierte en sus intervenciones, yo lo he escuchado, que usted advierte que hay que aproximarlo. De acuerdo. Y aproximarlo buscando la dignidad, no solamente ambiental, sino la dignidad de la gente. Así es. ¿Cierto? Y yo creo que si quienes aspiran a la gobernación y quienes llegan a la alcaldía, como lo sé que usted lo va a llegar, a la alcaldía de Popayán, pues muy seguramente va a intentar hacer ese tipo de aproximación. Pero jugando con un principio constitucional que el medio ambiente lo advierte. La Constitución advierte dos cosas, ¿cierto? No matar. Por eso aquí no hay pena de muerte. No matar, ¿cierto? Y la Constitución advierte otra cosa esencial, que es ambiental y que lo advierten los primeros artículos de la Constitución, si no me equivoco, el 16 o 17, tener derecho a un ambiente sano, tener derecho a un ambiente sano. Así es. Y eso los alcaldes se olvidan. Sí. Se olvidan ese precepto constitucional, tener derecho a un ambiente sano. Así es. Y lo otro, no matar. Así es. Yo creo que usted por ahí usted está conduciendo la discusión de la ciudad sostenible. Y esa visión que de alguna manera los mandatarios pierden por enfocarse en cosas que tal vez no tienen este nivel de profundidad, pero es indudable que deben estar dentro de la agenda de ciudad de manera prioritaria. Juan Carlos. Pero déjeme 20 segundos. Sí, señor. Déjeme 20 segundos. Claro que sí. Mi doctor. Y que lo veo que usted lo está imprimiendo. Es decir, pueda que la preocupación sea presupuestal. Sí. Pueda que la preocupación sea un déficit, pero nosotros los ambientalistas le decimos al ingeniero Salamanca que la preocupación es la vida. Así es. Y por lo tanto la vida está íntimamente ligada al medio ambiente. Nunca lo vaya a olvidar cuando ejerza la alcaldía de Popayán. La vida de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos. Amigos míos, Juan Carlos, muchísimas gracias. Tenido en este espacio un tema volveremos que da para muchísimas intervenciones similares y espacios.
Vamos a buscar otro espacio para hablar de basuras, que no pudimos hablar en este tema ambiental. Excelente Pero tema. es que el tema de las basuras tiene... Y de la economía circular que usted ha venido hablando. Importantísimo. Usted ha venido hablando de la economía reciclaje circular. y demás. Es importante esos segundos temas. Vamos a tener oportunidad de hacer otro Sí, podcast. señor. Bienvenido de entrada y gracias por venir A a usted, este espacio de ingeniero, este qué rico estar café aquí. Ajá. con Salamanca. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad, queridos amigos. Muchas gracias.